nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 12º después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy la parábola del buen samaritano, y que suele a veces eclipsar el inicio del Evangelio, que también es importantísimo, porque nuestro Señor les dice a sus discípulos que muchos, dichosos por lo que veis y oís, porque muchos reyes y profetas desearon ver y oír lo que oís y veis, y no lo vieron. Y eso lo dice justo después de decirles un pasaje antes, que todo lo que tiene el Hijo lo tiene por el Padre, y que solo el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo, y a todo aquel al cual el Hijo quiera revelárselo. Importantísimo, porque vemos cómo así solamente se conoce a Dios Padre a través del Hijo, que es el que lo conoce, y aquel al que Él quiera revelarlo. Y por eso Él es la revelación misma, la palabra de Dios encarnada, hecha carne, que viene al mundo para revelar quién es el Padre. Y esto no puede pasar desapercibido. No le echo la culpa a nadie. Y además en un sermón a veces uno se agarra de lo que puede para salir del paso, que está mal hecho, porque los sermones hay que prepararlos y no se preparan el día anterior. Como decía el padre Castellani, un sermón se prepara en 5 minutos y en 20 años. 5 minutos quizás, o 10, o 1 hora, lo que fuera, para tenerlo armado en la cabeza y no tan escrito en un papel. Porque hay que hablar de la abundancia de lo que hay en el corazón y en la cabeza. Y si no se puede, se habla poco. Se puede hacer un sermón de 5 o 10 minutos, lo que le dé. Porque la palabra tiene que ser viva y vivaz, con convicción de lo que se tiene en el alma, a través de la meditación, del estudio, de la oración y del llanto. Y por eso 20 años, y yo diría 30 en mi caso. ¿Por qué? Porque es el cúmulo de toda la ciencia, sapiencia, dedicación, oración y el bagaje que hay en un sacerdote. Lógico que no se le puede pedir eso a un recién ordenado. Pero después de 20 o 30 años, sí, porque tiene que haber un bagaje, y si no lo hay, pues ha hecho mal su ministerio y no hay nada que hacer. Mejor hubiera sido que se dedicara a vender pepinos en el mercado. Y de pronto así agradaría más a Dios, porque las cosas como son. Y también para que los fieles, y no digo de ustedes los presentes, a los cuales yo le debo prácticamente mi existencia aquí. El día que ustedes no existan, yo desaparezco. Eso es así. Desaparezco, ¿por qué? Porque ¿de qué vive uno? ¿De qué se mantiene uno? Si no es por el apoyo espiritual, moral y material de los fieles. Pero sí digo de los fieles en general, que muchos hasta oyen los sermones por pura curiosidad, para que no se subleven en tanto blog chipiricuatro que hay por ahí, que se creen reyes peritos porque conocen apenas balbuceando el abecedario.
y se las dan de teólogos. Y como no hay un sacerdote con espalda y peso que les abofetee el atrevimiento de su audacia en la supina ignorancia, entonces estos se manejan como el portero de un edificio o la cocinera que se adueña de la invitación de la boda de los invitados, o el portero de los inquilinos o de los dueños de los apartamentos del edificio. Entonces eso no se puede tolerar. Y es porque, por incapacidad y mediocridad sacerdotal. Y como aquí nadie pontifica sino para el error, o para su estupidez mental o caprichito sacerdotal, mitrado, con báculo, con lo que fuera, entonces ¿qué? ¿Y la predicación de la palabra qué? En manos de los protestantes. Que de teología cero, porque sin fe no hay teología, así de claro. Ni palabra de Dios. Entonces, en este desmadre eclesiológico y eclesiástico, no es que se valga la pepa, y cualquiera es ya un pontífice, ni cualquier fiel con ínfulas de patriarquita, que también los hay, se crean que ya son fundadores de aquí o de allá o lo que fuera. Mejor dicho, el cesaropapismo a nivel de la filigresía. Que eso le pasa a Ricardo Sornosa aquí en Colombia. Y lo digo para que alguien se lo diga y se baje un poquito del caballo en el que está montado. Y cree que porque tenga relación con un obispo de quinta como don Tomás, ya se cree que aquí son los que dan el parámetro religioso. Pues no. Y por encima mío no los voy a dejar pasar, ni a él ni a nadie. Ni aquí ni en la Iglesia Universal. Porque la verdad es universal. Y aquí el sacerdote íntegro tiene que tomar la defensa de la Iglesia Universal en beneficio de los fieles, la salvación de las almas y en primer lugar de la verdad que debe de ser predicada. Con interés, integridad y contundencia. Las cosas como son. Entonces, vemos cuán grande es la defección religiosa, intelectual y ministerial. Es un ministerio, como dice en el Espíritu, una nueva alianza, en comparación de la antigua, cuya letra mata. Es la alianza en el Verbo encarnado, no ya en la sangre genealógica de Abraham, sino en la sangre de Cristo crucificado. ¿Y quién da testimonio de eso? La verdadera misa. Por eso no hay el testimonio de la sangre de Cristo en la nueva misa. Y de ahí la claudicación de la fraternidad. Por querer vivir en connivencia certificada con un Vaticano y una Roma apóstata. Y por eso se van en medias tintas. Entonces es el ministerio
del Espíritu, en la gracia del Espíritu Santo, en la verdad, en contraposición de la ley que mata. ¿Y por qué la ley mata? No porque la ley de Moisés matara, ni que no hablara de salvación como algunos exégetas y predicadores dicen. Porque en el Antiguo Testamento se hablaba del Cristo, el Mesías, que iba a venir y en cuya fe se salvaban. ¿O cómo se salvaba la gente antes de que se encarnara el Verbo? ¿O se iban todos al infierno? ¡Ojo! ¡Cuidado! Se salvaban por la fe en el Cristo que iba a venir, y nosotros nos salvamos por el Cristo que ya vino y volverá al fin del mundo, o mejor dicho, al fin de este siglo, de este ciclo, donde impera el príncipe de este mundo, Satanás, y que ahora tiene subyugada la iglesia y su jerarquía en su totalidad. De eso no debe de quedar duda alguna ni ninguna. Y el que lo dude es porque no tiene bien plantada y arraigada en su alma la fe. Y el lenguaje antiliberal, sí, sí, no, no. Sin querer configurarse o conformarse con el siglo presente. Esa es la actitud del católico y sobre todo del ministerio de verdad, de justicia, de la nueva alianza que vivifica, y no que la antigua, es decir, la ley de Moisés sin la gracia, era letra que mata. Y ese fue el pecado del judaísmo. Volvió la ley de Moisés en letra que mata, sin gracia. Porque también había la gracia, pero no sacramental, no causada instrumentalmente por los signos que son los sacramentos que producen la gracia, que significan. Cosa también olvidada, porque con esa definición nos damos cuenta que la nueva misa es teológicamente inválida. Lo lamento mucho. Pero bueno, de todos modos, vemos así entonces cómo es necesaria la verdad para vivificar en la nueva alianza, en el Espíritu, y no caer en la letra que mata, como se está volviendo ahora una letra muerta, toda la ley, la moral y la religión católica. Y mata tanto que aquel que diga la verdad es comulgado, si es un eclesiástico o un obispo, como lo fueron Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer, que sus sucesores dan lástima. Lástimas de rata de alcantarilla. Porque yo no puedo utilizar la sacramentalidad del orden, sea episcopal o sacerdotal, para volverse un vil lacayo de esta apostasía. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán importante y a veces eclipsado por la misericordia de lo que viene con la referencia que viene a ser la continuación de esto que es tan primordial. Bienaventurado que desearon ver
Entonces, eso ya nos insinúa que en el Antiguo Testamento estaba prefigurada la Santísima Trinidad, creída por los mayores, como dice Santo Tomás, reyes y profetas, patriarcas, y el pueblo creía de manera indirecta en la fe de los mayores. Si no, no hubieran deseado ver su día. ¿Cuál día? Y a ver cómo lo explican esto los exégetas y teólogos. Por eso es un error craso y hasta herético decir que la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la Trinidad. Si fuera la Trinidad, entonces no es la misma fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, por Dios. Así de brutos seremos. Y en plena ignorancia y desconocimiento de lo que dice el ángel de las escuelas, Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿a título de qué predican y pontifican? En la supina imbecilidad sotanizada. Entonces, sí había conocimiento de la Trinidad, pero era esotérico en el sentido no de esoterismo, sino de que estaba oculto al pueblo medio bárbaro o rudo que no podía bien entender y iba a malinterpretar, sin estar adecuadamente preparado. Entonces era una revelación a los mayores que desearon ver el día, profetas y reyes, y no todos los reyes, pero por lo menos David, quizás Salomón, no sé, pero dice reyes en plural, entonces más de uno, desearon ver mi día, y no lo vieron, y no lo oyeron, lo que vosotros veis y oís, porque yo soy la palabra divina hecha carne, el verbo encarnado, la revelación de Dios Padre. Y aquí estoy. ¿Y qué hacen los judíos? La apedrean y la crucifican. Ahí su pecado, su deicidio, su apostasía. Pero ahí, cuidado con lo que dice muy bien San Jerónimo, por el delito de los judíos pasó la verdad a los gentiles, pero por la incredulidad de los gentiles volverá a los judíos. ¿Cuándo? Después de esta catástrofe. Y cuando el día que Dios decida volver en su parucía y se haga en el reino de Cristo, en esta tierra, la voluntad como es en el cielo, y haya un solo pastor bajo un solo rebaño, cosa desconocida y combatida acérrimamente por ignorancia y detrás a veces por judaico diabólico designio perverso, que no tolera el reinado no solamente de derecho, sino de hecho de Cristo como Rey universal de esta tierra y de todo el mundo. Por eso es una lucha apocalíptica e infernal, hasta que deje de ser el príncipe y sea derrotado. Entonces nuestro Señor les hace ver a los apóstoles la importancia de su presencia divina. Pero sale un legisperito, diríamos un curita, imbécil, que eso no es de ahora, de quizás ser curita imbécil viene desde el Antiguo Testamento. La parábola por lo menos ahí está.
oh maestro, para tentarlo, no para saber, porque preguntar, hay que preguntar. El que no pregunta es un bruto, porque uno tiene que preguntar para saber. Los animales no hablan ni preguntan. El alumno que no pregunta es un bruto, no entiende nada. O de pronto un genio que lo entiende todo, pero difícil, ¿no? Entonces hay que preguntar. Nadie nace sabiendo. Y por muy sabio o sabiondo, siempre ignoramos. Entonces, una cosa es preguntar y otra cosa es preguntar para tentar, para ponerle la zancadilla. A ver cómo yo lo enredo y lo hago que resbale. ¿Qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Y nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, no le dice como monjita beata o curita bobalicón: ah, mijito, la Santísima Trinidad, o reza mucho, o pórtate bien. ¿Qué dicen las Escrituras? Legis perito, tú que eres doctorcito, ¿no? ¿Qué dicen las Escrituras? Y el otro, ni lerdo ni perezoso, era doctor, sabía perfectamente. Y le responde perfectamente que nuestro Señor dice: bien has dicho. Conocer, amar y servir a Dios en definitiva, con todo el alma, con todo el corazón, el entendimiento. Y amar a Dios y al prójimo, por amor a Dios. Perfecta lección del lilleperito. Pero de nada servía porque, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces ahí nuestro Señor se larga con la parábola. Ah, ¿no sabes quién es tu prójimo? Pues bueno, mira tú que había alguien que bajaba de Jerusalén o a Jericó o al revés, lo atracan, lo dejan medio muerto y pasa un cura y le importó un rábano, o un levita y le importó otro rábano, y un vil samaritano se apiada, lo lleva, lo cura y lo deja en la posada, y hasta que vuelva corre con los gastos. ¿Quién fue el prójimo? Entonces haz tú otro tanto. Magnífica lección de prójimo, porque el prójimo es todo el que raye, todo con el que yo me tope, lo conozca o no. Y no, ese no lo conozco y que me importa a mí un comino. Claro que hoy en día uno ve a un muerto, un accidentado en una carretera y uno para y encima la policía, uno es el primer sospechoso. Desgraciadamente, así de estúpida es la ley. Como nos encontramos un día en la montaña a un muerto y uno por avisar todo el día ahí hasta que no hicieran el levantamiento del cadáver. Así de imbécil es la policía y las leyes. Y el criminal, ese impunemente hace lo que se le da la gana. Perdón, se me fue. Pero sí tenía ganas de decirlo. Bueno, es pecado en la intención. Pero es que es el colmo. Pero así son. La sacrosanta democracia de imbéciles. Y dicho sea de paso, de la imbecilidad herética del pueblo soberano. El soberano es Dios. Y todo otro gobierna en el nombre de Dios. Porque todo poder viene de Dios y no baja al pueblo y del pueblo sube, como decía Suárez o Victoria y todos esos teólogos grandísimos que fueron en eso un desastre.
y con sus estupideces teológicas mal interpretadas y heréticas, si vamos al caso, facilitaban la teoría democrática hecha florinata en la revolución mal llamada francesa, porque más bien fue judeo-masónica, usando al pueblo francés de carne de cañón, muy distinto. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán importante es que tengamos todas estas cosas más o menos claras. Y ver entonces así como la misericordia es con el que raye, con el que me tope. El prójimo es todo el que está en mi entorno. O sea que más prójimo el vecino que mi hermano que vive en otra ciudad o en la China, o los chinos o los japoneses. Son mi prójimo, pero más prójimo entre más próximo y cerca esté. Y no solamente mis parentela, mis amigos y amistades. Entonces prójimo es todo semejante, todo hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por amor a Dios, amor al prójimo. Más no se puede sintetizar. Y ese es el amor que falta. Porque lo decimos en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y no sabemos lo que es amar a Dios. Es tenerlo a Dios como el fin supremo, último, absoluto de toda nuestra vida, existencia. Y todo lo demás son fines intermediarios, intereses, bienes intermediarios. Y únicamente es Dios el fin último al cual tiende el alma. Y tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural de la gracia. Y poner por fin otra cosa fuera del Dios verdadero, uno y trino, es la idolatría, el pecado mortal por excelencia. Desplazo a Dios, bien sumo e infinito, por otro que es criatura, efímero y finito. Sea lujuria, sea poder, sea avaricia o sea lo que sea. Entonces, si uno comprende eso, puede entonces tratar de mejorar esa relación de amor con Dios, poniéndolo, entronándolo, no solamente en las casas, que está muy bien, sino primero en nuestra alma. Dios, el primero en ser servido, como decía Santa Juana de Arco. Y todo lo demás claudica ante Dios. Hasta la propia vida, si se conculca a Dios. Y por eso el martirio en testimonio de ese fin último que es Dios. Y no el amor romántico de bobalicona, monjita o monjito, virgen, vírgenes bobas, mucha virtud, pero poca santidad. Porque es una falsa virtud, porque no hay amor, no hay espíritu. Y eso es lo que falta hoy. Y le falta la fraternité. Dios no es el absoluto, como enseñaba Monseñor Lefebvre con toda su humildad. Y que quizás le faltó energía hispana para subrayar. Y por eso fácilmente ahora
le borran o le distorsionan las palabras. Por eso hay que ser enfáticos, rotundos y contundentes, por lo menos en las cosas importantes, para que se graben y no se olviden fácilmente. Y por eso entonces hay que estar bien con Dios y con el diablo. Y esa es la apostasía de la fraternidad. Y por eso lo felicito a Monseñor Williamson. Y mis felicitaciones son como las flores del mal, cuidado porque pueden ser venenosas. Que por lo menos tiene todavía la lucidez, no solamente de darse cuenta que están como Caperucita Roja, sino también que cómo, con la nueva elección de 2 consejeros generales, están asegurando todo este acuerdismo. Y en cierta forma condicionan al nuevo superior. Y es todo más de lo mismo. Desgraciadamente. Entonces, mis estimados hermanos, ya me alargué, pero bueno, ¿qué nos queda entonces? Que esa misericordia, esa caridad, ese amor a Dios y al prójimo, tiene por principio hacer de Dios en concreto en mi existencia, en mi libre elección del albedrío, a Dios primer servido, a Dios entronizado en el alma. Y todo lo que se oponga es descartado, decapitado, al punto de sufragar en respuesta hasta la propia sangre por defender ese principio de Dios absoluto como el fin único y eterno y beatífico de mi alma y de todas nuestras almas. Que la Santísima Virgen María nos grabe esto con letras de oro en nuestros corazones y que podamos así vivir en ese amor de fidelidad al Dios uno y trino sempiterno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.